Elías vivía al borde del acantilado, donde el viento hablaba más que las personas. Su casa era una mezcla de madera vieja, redes secas y olor a sal. Cada mañana, antes del amanecer, salía a caminar hacia el faro abandonado. Lo hacía sin motivo aparente, solo para asegurarse de que seguía allí, resistiendo al tiempo como él. Nadie recordaba cuándo había llegado al pueblo, pero todos sabían que no era hombre de palabras. Tenía manos curtidas, ojos tranquilos y un silencio que imponía respeto. El faro llevaba años apagado. Las tormentas lo habían golpeado tantas veces que ya era solo una torre de piedra descolorida, con las escaleras oxidadas y el techo medio caído. Los pescadores decían que traerlo de vuelta era imposible, un gasto inútil. Pero un día llegó alguien que no conocía esa palabra, Lucía Torres, una arquitecta de la capital, recién llegada en una camioneta blanca llena de planos y café caro. Llevaba gafas de sol incluso con nubes y unas botas tan limpias que delataban su falta de costumbre con la tierra. Decía que venía enviada por una fundación cultural que quería restaurar el faro como símbolo del pasado marítimo del país. Pero en el fondo lo hacía por algo más. Era el lugar donde su padre había pasado los últimos años antes de morir, y quizás, sin admitirlo, buscaba cerrar una historia pendiente. El primer encuentro con Elías no fue romántico. Fue casi una colisión. Ella llegó al faro con un grupo de técnicos, ordenando a todos sin respirar, y él estaba allí, martillando una vieja viga por su cuenta. «Disculpe», dijo Lucía al verlo. «No puede estar aquí, es propiedad en restauración». Elías ni se giró. «Entonces ya llegué tarde», respondió sin levantar la vista. Ella frunció el ceño. No estaba acostumbrada a que la ignoraran. ¿Quién le dio permiso para tocar eso? «Nadie», dijo él. «Pero si no se refuerza, el techo se cae esta semana». Y justo cuando terminó la frase, una ráfaga de viento hizo crujir las maderas. Lucía lo miró con una mezcla de molestia y curiosidad. «¿Usted quién es?» «El que vivía aquí antes de que vinieran a rescatar lo que nunca se perdió». Durante los días siguientes ella lo vio varias veces. A veces desde lejos, a veces tan cerca que podía sentir el olor a sal en su piel. No hablaban mucho, pero cada vez que algo fallaba en la obra, una polea rota, una viga mal medida, un cálculo que no cerraba, él aparecía con una solución improvisada y precisa. Nadie entendía cómo, pero Elías conocía cada piedra del faro como si lo hubiera construido con sus propias manos. Una tarde, mientras el sol caía naranja sobre el mar, Lucía revisaba los planos frustrada. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Si seguimos así, la estructura colapsará». Elías, que estaba lijando una puerta a unos metros, habló sin mirarla. «Los planos están bien. El problema es que los hace alguien que nunca sintió el viento. Aquí». Ella alzó la vista, molesta. «¿Y tú sí sabes más que un ingeniero?» Él la miró con calma. «No, solo sé cuando algo va a romperse». Lucía soltó una risa seca, de esas que esconden incomodidad. «Si tan sabio eres, ¿por qué no lo reconstruyes tú?» Elías dejó la herramienta, se limpió las manos y respondió tranquilo. «Porque no soy el dueño». «Yo sí lo soy», replicó ella con orgullo. «Y te aseguro que nadie podría hacerlo antes de que empiece la tormenta». «¿Y si pudiera?», preguntó él, sin ironía. Lucía sonrió con un gesto arrogante. «Si lo terminas antes del viernes, dejo la ciudad, vendo mi estudio y me quedo aquí contigo». Los trabajadores que estaban cerca soltaron risas discretas. Elías no. Solo asintió despacio. «Entonces será mejor que empiece hoy». Lucía lo miró incrédula, pero no dijo nada más. Pensó que era una forma elegante de terminar una discusión. Pero mientras ella regresaba a la cabaña de huéspedes, él ya había encendido su lámpara de trabajo y se internaba en el faro con una caja de herramientas. Las horas se volvieron días. Elías no dormía.
Subía y bajaba las escaleras, reemplazaba maderas podridas, reforzaba el cimiento con piedra nueva. Trabajaba como si lo moviera algo más fuerte que una promesa. Lucía lo observaba desde la distancia, primero con curiosidad, luego con una incomodidad que no sabía explicar. Había algo distinto en él. No trabajaba por dinero, ni por quedar bien, sino como si cada clavo tuviera un significado. Cada vez que ella pasaba cerca, él levantaba la vista apenas un segundo, lo suficiente para dejarle la sensación de que la veía sin mirarla. El jueves, al amanecer, el cielo se oscureció. Las gaviotas volaban bajo. Se acercaba una tormenta que los pescadores llamaban la dormilona, la que cada año azotaba la costa y obligaba a cerrar el puerto. Los técnicos de la fundación empacaron sus cosas, temiendo lo peor. Lucía fue la única que se quedó, no por valentía, sino por orgullo. Esa noche, con el faro aún a medio terminar, fue hasta allí. El viento aullaba y la lluvia golpeaba como piedras. Dentro, Elías seguía trabajando con una linterna. «¡Estás loco!», gritó ella desde la puerta. «¡Vas a matarte!». Él ni la miró. «Prometí terminarlo antes de la tormenta». «Era una broma», dijo ella. «No tenías que tomarlo en serio». Elías dejó el martillo, respiró hondo y respondió con voz baja, firme. «Entonces nunca debiste decirlo mirando a alguien que sí lo haría». Lucía se quedó en silencio. Por primera vez no supo qué responder. El trueno iluminó su rostro empapado. Lo vio continuar, incansable, reparando una lámpara vieja que apenas brillaba, y en ese instante lo entendió. No lo movía el desafío, lo movía la fe en que algo roto aún podía volver a brillar. Al amanecer, el faro volvió a encenderse. No fue una luz potente, apenas un destello parpadeante entre la niebla, pero suficiente para que los pescadores en el mar supieran que alguien, contra todo pronóstico, había cumplido su palabra. Lucía, empapada y temblando, miró aquella luz y murmuró entre lágrimas: «¿Qué clase de hombre toma en serio las bromas de una tonta como yo?». Elías, detrás de ella, respondió sin dudar: «Uno que aprendió que las promesas, aunque sean pequeñas, pesan más cuando nadie las cree». Y entonces el faro iluminó por completo la costa, como si despertara de un sueño. La noticia corrió como espuma salada entre los muelles. El faro había vuelto a respirar. Los pescadores que madrugaron juraban haber visto una luz vacilante guiarlos entre la bruma, como si una mano invisible les hubiera hecho señas desde el acantilado. En el pueblo las versiones crecían como algas, que fue un milagro, que un loco lo encendió con velas, que la fundación por fin pagó lo que debía. Nadie tenía la historia completa. Solo Lucía y Elías, que ahora caminaban por la playa sin hablar, con los zapatos en la mano y la arena fría pegada a los tobillos. El mar, todavía inquieto, golpeaba con un ritmo que parecía marcar un límite entre lo que fue y lo que no debía repetirse. Lucía quería decir 1000 cosas, pero ninguna salía sin temblor. Elías, en cambio, mantenía esa serenidad terca que hacía que el silencio no fuera incómodo, sino honesto. «No he decidido nada», dijo ella al fin. «Lo que dije, ya sabes que fue un impulso». «Lo sé», respondió él mirando al horizonte. «Pero los impulsos dicen verdades que los discursos esconden». Ella apretó los labios, molesta consigo misma. «No te prometí nada real». «La luz sí», dijo él, «y ya está encendida». Caminaron unos metros más. A lo lejos, el faro se alzaba como una promesa cumplida a medias. No era perfecto. El vidrio de la linterna superior estaba astillado, la escalera interna tenía tramos que chirriaban, y el sistema eléctrico funcionaba con remiendos, como un corazón con cicatrices, pero vivo. Esa tarde, la camioneta de la fundación llegó con prisa. De ella bajó Tomás Gaitán, traje ligero, sonrisa aceitada y un portapapeles que parecía más valioso que el faro mismo. Extendió la mano a Lucía con entusiasmo calculado.
Directora Torres, brillante maniobra. La Junta quedó encantada con los reportes. Los titulares ya están listos. La Fundación rescata un símbolo de la costa. Lucía tragó saliva. No fue una maniobra mía. Gaitán miró a Elías con condescendencia, como quien observa una herramienta que funcionó mejor de lo esperado. Claro, claro. Siempre hay héroes locales. Organizaremos una ceremonia, unas fotos, una placa, la prensa. Ya sabe. Elías, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló sin suavidad. No pongan mi nombre en su placa. Gaitán arqueó una ceja. El reconocimiento no se rechaza, amigo. No es rechazo, dijo Elías. Es que el faro no necesita más peso encima. Lucía sintió un pinchazo de orgullo herido. Parte de ella quería que el mundo supiera que no había sido solo un proyecto, sino una lucha sin dormir, un riesgo asumido. Otra parte entendía que Elías defendía algo más valioso: la libertad de que la luz perteneciera a todos, no a una marca. Organizaremos igual la ceremonia, dijo Gaitán cortante. Y, directora, necesito también su visto bueno para el presupuesto extra. Ya que el faro milagrosamente funciona, la Junta quiere acelerar la fase 2. Centro de visitantes, cafetería, tienda de recuerdos. ¿Tienda de recuerdos? Lucía repitió la frase como si le hubiera entrado arena en la boca. Es lo que sostiene estos proyectos, ya sabe, sonrió. Cultura rentable. Esa noche hubo discusión. No gritos, pero sí un choque de mareas. Lucía había imaginado una restauración sobria, útil para los pescadores y hermosa para los que atesoraban la memoria del lugar. Gaitán traía otra idea: convertirlo en un imán de turistas, con luces decorativas y carteles que explicaran, en términos vendibles, lo que el faro significaba. Elías la escuchó sin interrumpir, con las manos cruzadas y los ojos fijos en la mesa de trabajo donde reposaban tornillos, madera engrasada y la vieja brújula que llevaba en el bolsillo como un talismán. «Hay cosas que no se venden sin perderse», dijo al final. «¿Y cómo lo sostienes entonces?», preguntó Lucía cansada. «¿Con fe? La fe no paga el mantenimiento». «La fe en el mar no, pero la responsabilidad sí», respondió. «Dejen que el faro haga lo que tiene que hacer, cuidar a los que se pierden. Lo demás vendrá solo». Por primera vez ella sintió que estaban frente a una grieta. Su carrera se había construido sobre decisiones que exigían métricas, balances, informes. La palabra responsabilidad le sonaba, pero no en ese registro. Al despedirse, no se tocaron. El silencio entre ambos no fue cómodo. Fue un descanso armado. Los días siguientes el faro alumbró con regularidad. Los pescadores dejaron botellas de sidra y pan cerca de la puerta como ofrenda anónima. Los niños subían con curiosidad hasta donde Lucía les permitía, y ella, contra su costumbre, les enseñaba a escuchar al mar antes de hablar de arquitectura. Elías ajustaba las piezas como si afinara un instrumento. Nunca preguntó por la ceremonia. Nunca preguntó por la promesa. Una mañana, Lucía recibió una llamada de la ciudad. Su madre, voz de humo, le recordó lo obvio. El estudio había firmado un contrato para un rascacielos boutique. La ausencia de Lucía costaba clientes, reputación y dinero. «Eres brillante, hija, pero no puedes desperdiciarte en un pueblo por una obsesión de tu padre». «No es una obsesión», respondió Lucía con una calma impostada. «Es un cierre». «Los cierres se hacen con firmas, no con mareas». Colgó con un nudo en la garganta. Caminó hasta el acantilado. Elías estaba arriba, ajustando la linterna. Ella subió los peldaños con prisa. «Tengo que volver a la ciudad por unos días», dijo. «Cosas del estudio». Él asintió, sin sorpresa. «¿Vuelve? ¿Eso es todo?», preguntó, algo dolida. Él se apoyó en la baranda, la miró con esa mezcla de ternura seca que no envolvía pero acompañaba. «Si lo que dijiste aquella noche fue solo viento, no voy a encerrar a nadie aquí. El faro no es una jaula».
No fue solo viento, dijo ella muy bajo. Pero tampoco sé qué fue. Bajó sin esperar más. En el último peldaño tropezó con una caja de madera. Dentro había herramientas ordenadas con una delicadeza que nadie imaginaría en manos grandes. Formones, una sierra pequeña, un martillo con mango nuevo, un papel doblado. Por si decides construir algo que no esté en los planos. No estaba firmado, no hacía falta. La ceremonia llegó sin Elías. Lucía la enfrentó sola, con un vestido sencillo y el pelo recogido de cualquier manera. La prensa hizo preguntas fáciles. Gaitán habló de futuro, de alianzas, de responsabilidad social. La placa, brillante, decía: la Fundación Gaitán y la arquitecta Lucía Torres devuelven la luz al pueblo. A ella le ardieron los ojos, pero no corrigió. Lo que realmente le dolía no era la omisión, era sentirse cómplice de un relato a medias. Cuando todo terminó y los coches se fueron, la brisa volvió a tener sabor a verdad. Subió al faro, no encontró a Elías, lo halló al día siguiente en el astillero, reparando una barca vieja con un hombre que parecía su sombra adulta, barba gris, ojos iguales. El hombre la saludó con cortesía. «Soy Vicente», dijo, «el padre de Elías». Lucía se quedó en silencio, procesando algo que creía inexistente. «Pensé que vivía solo», le dijo a Elías. «Vivo solo», respondió él. «Él solo pasa a verme cuando el mar se pone terco». Vicente sonrió, como quien ve un reflejo propio en otro. «El mar no es terco, hija. Solo recuerda lo que prometiste y te apura». «Vicente», intervino Elías con una seriedad suave. El padre levantó las manos, divertido, y volvió a su trabajo. Esa tarde, Vicente le contó a Lucía lo que Elías no contaba, que había sido aprendiz de un maestro carpintero en una isla lejana, que había construido con sus manos botes que luego vio hundirse porque la ambición de otros los cargó más allá de su límite, que se fue para no ver más promesas rotas, que llegó a esa costa para callarse por fin, que el faro lo encontró a él y no al revés. «¿Y por qué no quiere su nombre en la placa?», preguntó Lucía sabiendo la respuesta. «Porque los nombres pesan cuando los subes demasiado», contestó Vicente. «Y la luz necesita altura, no ego». La decisión que Lucía postergaba la alcanzó esa noche. El estudio le exigía regresar. La fundación quería su firma para la segunda fase. El faro, en cambio, no pedía nada. Solo seguir. Subió hasta la linterna. Tocó el vidrio, aún tibio por el día. Desde arriba, la costa era una línea humilde, una caricia a la orilla del mundo. Respiró hondo. «Me voy mañana», dijo, sabiendo que Elías la escuchaba desde abajo, aunque no estuviera. «Vuelvo en una semana». El viento no respondió. Bajó, cruzó el patio y lo encontró apoyado en la puerta, con la chaqueta vieja en los hombros y el rostro de siempre, tan tranquilo que lastimaba. «No te pediré que me esperes», dijo ella. «Nadie debería vivir desde la sala de espera de otra persona». «No espero», respondió él. «Sostengo lo que me toca, la luz, el muelle, la barca de Vicente cuando se empeña en salir con la marea equivocada». «¿Y a mí?» «A ti te miro», dijo, «y decido cada día si ese mirar es cuidado o es ego». El golpe fue limpio, sin melodrama. Lucía entendió que el amor de Elías no era una red para atraparla, sino una cuerda tendida sobre el vacío. La decisión de caminarla era suya. Esa madrugada armó su maleta. No llevó muchos vestidos, pero sí la caja de herramientas. Dejó una nota. «No sé si voy a venderlo todo. Sí sé que voy a dejar de mentirme. Vuelvo. Y si no vuelvo, al menos no pretenderé que el faro siga encendido por sí solo». En la carretera, la costa quedó atrás como una fotografía que todavía no se revela. La ciudad la recibió con bocinas y pendientes. En la sala de juntas, el socio del estudio la abrazó con entusiasmo pragmático. «Qué bueno verte. Tienes una presentación en 45 minutos». «Dame 15»,
dijo ella sin respirar. Voy a cambiar unos planos. Abrió su portátil. Eliminó la cafetería del faro del presupuesto. Redujo la tienda de recuerdos a una mesa local sin logotipo. Añadió una partida mayor para mantenimiento y otra para formación de jóvenes del pueblo como guardianes de la torre. Guardó. Entró a la sala. Presentó. Hubo caras largas, preguntas de rentabilidad, insinuaciones de ingenuidad. Lucía respondió con firmeza. La luz no es un producto, es una responsabilidad. Si no lo entendemos, no pongamos nuestra placa ahí. Salió con las piernas temblando, sin saber si acababa de perder el proyecto o de salvarlo. En el pasillo su madre la esperaba, más pequeña que de costumbre. No te reconocí, dijo, pero creo que tu padre lo habría hecho. Lucía no lloró, no hizo falta. Sintió algo alinearse adentro, como si una viga al fin encontrara su sitio. Esa noche, en su departamento, encendió la lámpara y puso sobre la mesa la caja de herramientas. Pasó los dedos por el mango del martillo, por la sierra fina, por los formones. Sonrió. Le tomó una foto y la envió a un solo contacto, sin nombre, sin emojis. Estoy aprendiendo a construir sin planos. Dime si la luz sigue estable. El mensaje quedó con un solo visto por horas. Antes de dormir llegó la respuesta. Sigue, y si no, la sostengo. El mar respiró al otro lado de la línea. Lucía apagó su lámpara. En el acantilado el faro mantuvo el pulso, y en medio de esa distancia que parecía marea eterna, ambos entendieron lo mismo. A veces la separación no rompe. Prepara. El tercer amanecer sin Lucía cayó con un silencio pesado sobre el acantilado. Elías había mantenido el faro encendido, como se mantiene viva una vela en medio de la corriente. Lo hacía sin pensar, con la rutina precisa del que ya no necesita razones. Revisaba los engranajes, limpiaba los cristales, engrasaba el eje que giraba la linterna. Desde lejos parecía que nada había cambiado, pero dentro del faro algo faltaba. El sonido de las botas de ella subiendo los peldaños, su voz discutiendo con el viento, su risa breve cuando una idea nueva la sorprendía. Vicente lo notaba, pero no decía nada. Trabajaba en el muelle, afinando su barca vieja, y cada tanto miraba hacia la colina. «No puedes cuidar una luz que no quieres mirar», le dijo una tarde, sin levantar la vista de la madera. Elías lo ignoró, aunque la frase le quedó en el pecho como astilla. Aquel mismo día el cielo cambió. Las nubes se apilaron bajas y la marea comenzó a retirarse de forma extraña, dejando las rocas desnudas. Los pescadores sabían leer esas señales. Venía un temporal grande, uno de los que arrancan techos y memoria. Elías reforzó las ventanas del taller, subió víveres al faro y ató la barca de Vicente con doble nudo. El viejo lo observó en silencio, luego dijo: «Las tormentas avisan, hijo, no son el problema. El problema es cuando no tienes nada que cuidar dentro de casa». Lucía, mientras tanto, en la ciudad, se movía entre reuniones, diagramas y noches sin descanso. Había logrado que la fundación aceptara su versión del proyecto, aunque eso significara reducir los ingresos y poner en duda su futuro en el estudio. Había ganado respeto de algunos, pero también enemistades. En el fondo, nada de eso importaba. Lo único que la mantenía firme era la idea de volver. Cada día contaba las horas, revisaba los partes meteorológicos de la costa y guardaba los mensajes sin responder de Elías. A veces le escribía algo breve. «Hoy vi la luz del faro desde un video del puerto. No sabes lo que sentí». Él contestaba con igual sobriedad: «La luz no soy yo, pero sigo aquí». El viernes el noticiero anunció alerta roja en la zona norte. Tormenta eléctrica con vientos de más de 100 kilómetros por hora. Lucía no lo pensó. Canceló sus reuniones, cargó la camioneta y condujo toda la noche. Mientras el parabrisas se llenaba de agua, solo repetía una frase: «No puede enfrentarlo solo». El pueblo estaba desierto cuando llegó.
Las calles eran ríos de barro, y el faro en lo alto brillaba intermitente como un corazón fatigado. Subió con esfuerzo, empapada hasta los huesos. Lo encontró en la sala de máquinas, atando cuerdas, sosteniendo con el cuerpo una viga que amenazaba con caer. «¡Elías!», gritó, pero el viento tragó su voz. Él levantó la mirada, sorprendido y sereno a la vez. «Te dije que no volvieras con tormenta». «Y tú dijiste que sostendrías la luz», replicó ella. «No dijiste que te matarías en el intento». Un trueno sacudió la torre. El vidrio de la linterna estalló en una lluvia de fragmentos que brillaron como relámpagos pequeños. Elías empujó a Lucía hacia un rincón protegido. «Quédate ahí», ordenó. «No», contestó ella. «Si vine hasta aquí es para ayudarte, no para mirar». Juntos, bajo el rugido del viento, improvisaron parches, colocaron tablones y aseguraron la estructura con cables. En un momento, un rayo cayó cerca, tan fuerte que el suelo vibró. La lámpara del faro se apagó. Oscuridad total. Solo el sonido del mar, enfurecido. Lucía sintió el miedo en la garganta, pero Elías se movió con precisión. Sacó una linterna de repuesto, conectó el cableado manual y dijo con calma: «Si el sistema falla, la energía humana alcanza». Le tomó la mano. Entre los dos giraron el mecanismo, empujando con el cuerpo. La lámpara volvió a girar, lenta, luego más rápido, hasta encenderse otra vez. La luz salió disparada al horizonte, atravesando la lluvia. Durante unos segundos el mar entero pareció detenerse. Cuando la tormenta cedió, quedaron sentados en el suelo, agotados. Ella respiraba con dificultad, riendo entre lágrimas. «Te odio», dijo entre suspiros. «No puedo contigo». «Eso no es odio», contestó él. «Es miedo de perder algo que por fin funciona». Al amanecer, el pueblo subió al acantilado. Vieron el faro intacto, la linterna ardiendo aún. Algunos aplaudieron, otros se santiguaron. Vicente llegó último, con una manta al hombro. Miró a su hijo, luego a Lucía, y dijo en voz baja: «Ahora sí tienen algo que cuidar dentro de casa». Días después el sol volvió y el aire olía a algas nuevas. Elías reparaba el vidrio roto cuando Lucía apareció con una carpeta en la mano. «Esto es tuyo», dijo, extendiéndosela. Dentro había planos nuevos, no del faro, sino de una pequeña escuela junto al puerto. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Un lugar para enseñar a construir, a reparar, a sostener. La fundación lo aprobará si tú aceptas dirigirlo». Elías cerró la carpeta sin mirarla. «Yo no enseño con palabras». «No tienes que hacerlo», sonrió ella. «Solo deja que te miren mientras trabajas. Lo demás lo aprenden solos». Él la miró largo rato, como quien calcula no con la mente sino con el corazón. Finalmente dijo: «Está bien, pero no pongas mi nombre en ninguna pared». «No hace falta», respondió ella. «Ya está en todas las maderas». Esa noche cenaron en silencio en el taller. Vicente dormía en el sillón. El faro giraba despacio y el mar sonaba tranquilo. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Elías. «¿Qué somos ahora?», preguntó. «Lo que se repara sin prisa», dijo él, y ella, por primera vez, entendió que la paz no era un lugar, sino una forma de mirar el mundo sin miedo. La semana siguiente comenzó la construcción de la escuela. Los niños del pueblo llegaban con curiosidad. Los pescadores ofrecían materiales, las mujeres traían comida. Lucía coordinaba todo con la energía que antes usaba para conquistar ciudades. Elías enseñaba sin hablar, mostrando cómo una tabla se ajusta al ritmo del mar, cómo un clavo puede unir más que un contrato. Una tarde, mientras pintaban la fachada, un periodista de la capital llegó con su cámara. Quería grabar una nota sobre el renacimiento del pueblo costero. Le pidió a Lucía una entrevista. Ella aceptó, pero puso una condición: «No hables del milagro, habla del trabajo». El reportaje salió una semana después,
Mostraba el faro, la escuela, los niños riendo, las manos de Elías trabajando. Nunca aparecieron sus rostros del todo. Solo la voz de Lucía decía: «Las luces no se encienden solas. Siempre hay alguien que las sostiene, incluso cuando nadie mira». Esa frase se volvió viral. En la capital la llamaban la arquitecta del faro. Le ofrecieron nuevos proyectos, becas, viajes. Ella los rechazó todos. Una noche de verano, mientras el viento soplaba tibio y el mar olía a descanso, se sentaron frente al faro, ahora completamente reparado. «¿Te arrepientes de haber vuelto?», preguntó él. «No», respondió ella. «Me arrepiento de haberme ido». Elías asintió, mirando el horizonte. «A veces hay que perderse para entender dónde está la costa». Lucía sonrió. «¿Y tú, te arrepientes de haber tomado en serio una broma?». Él pensó unos segundos. Si no lo hubiera hecho, nunca habría vuelto a creer en las promesas. Ella rió despacio. «Entonces creo que esta vez sí voy a quedarme». «¿Por cuánto tiempo?». «Hasta que el faro vuelva a necesitar manos». «Entonces será siempre». La luz giró sobre ellos, lenta y constante, como un reloj que no marca horas sino certezas. ¿Quieres que continúe con la cuarta parte, donde la historia da un giro con un evento inesperado que pondrá a prueba su relación y la fe en lo que construyeron juntos? El invierno llegó sin pedir permiso. La costa amanecía cubierta de neblina, el aire olía a hierro y las gaviotas apenas se atrevían a salir. El faro seguía brillando, pero su luz parecía más fría, como si también sintiera el peso de los días cortos. Lucía había hecho del pueblo su hogar. Su cabello ya no olía a perfume, sino a sal y madera. Había aprendido a encender estufas con astillas, a remendar redes y a cocinar pan con manos torpes. Cada mañana, al mirar el mar, pensaba que tal vez por fin había encontrado lo que siempre buscó sin saberlo: quedarse quieta sin sentir culpa. Elías la observaba sin decirlo. Le gustaba verla caminar descalza por el muelle, hablar con los niños de la escuela, reír con los pescadores. Pero en el fondo sabía que algo la seguía llamando desde lejos. A veces, cuando ella se quedaba mirando las luces de un barco en el horizonte, él reconocía esa mirada, la de quien todavía escucha una ciudad entera dentro de la cabeza. Una tarde, mientras revisaban el generador del faro, un coche desconocido subió por el camino de tierra. De él bajó Gaitán, el mismo representante de la fundación, con un abrigo caro y una sonrisa calculada. Lucía sintió que el aire se enfriaba. «Tiempos invernos, directora», dijo él, extendiendo la mano. «Ya no soy directora de nada», respondió ella. Gaitán miró alrededor, fingiendo admiración. «Lo ha convertido en un ejemplo nacional. La Junta está encantada, y ahora quieren convertir todo esto en algo más grande». Elías frunció el ceño. «¿Qué significa más grande?». «Turismo sostenible», explicó Gaitán. «Hoteles ecológicos, senderos, restaurantes. Ustedes serían la imagen del proyecto, la arquitecta y el carpintero del faro». Lucía guardó silencio. Elías habló primero. «El faro no es un decorado». «Tranquilo», rió Gaitán. «Nadie quiere tocar el faro, solo aprovechar su historia. Es inspiradora, ¿no? Dos almas diferentes, unidas por la luz. Eso vende». Lucía lo detuvo con la mirada. «No estamos en venta». «Nadie lo está», replicó él, aún sonriendo. «Solo quiero que piensen en el futuro. Esto podría dar empleo a todo el pueblo». Elías se alejó sin decir nada. Lucía se quedó, tensa. Sabía que Gaitán no se iría con un no. Sabía también que sus palabras no eran del todo falsas. El pueblo necesitaba recursos. La escuela sobrevivía gracias a donaciones esporádicas. «Déjame revisar la propuesta», dijo al final, solo para ganar tiempo. Esa noche la casa se llenó de un silencio incómodo. Elías trabajaba en una pieza de madera sin mirarla. Ella intentó hablar. «No estoy de su lado, Elías, pero si ese proyecto ayuda al pueblo, no puedo ignorarlo». «¿Ayudar a quién?», preguntó él.
¿A los que vendrán a tomarse fotos o a los que ya están aquí y perderán su paz? La paz también se alimenta, dijo ella. No todos pueden vivir solo de fe. Él dejó la herramienta, respiró hondo. Entonces, tal vez tú tampoco. Esa frase los separó más que la distancia. Durante días hablaron poco. El trabajo siguió, pero sin la música del antes. Lucía se reunía con el alcalde, con representantes del proyecto. Elías seguía arreglando barcas, enseñando a los niños. A veces se cruzaban y se saludaban con educación, como dos desconocidos que alguna vez compartieron un secreto. Hasta que un amanecer la costa despertó con ruido de motores y hombres descargando cajas. Gaitán había regresado con maquinaria y permisos firmados. Inicio de obras, decía el cartel. La escuela quedó a un costado del camino, eclipsada por los nuevos cimientos del complejo turístico. Lucía corrió colina arriba buscando a Elías. Lo encontró en el faro mirando al horizonte. «No fui yo», dijo antes de que ella hablara. «Sé que lo intentaste». «Lo detendré», prometió ella. «No pueden hacerlo sin mi firma». «Ya la tienen», dijo él. «La tuya de hace meses, cuando aprobaste los primeros planos. La están usando como aval». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Entonces lo desharé». «Algunos daños no se deshacen», dijo él sin dureza. «Se reparan con el tiempo, si uno tiene paciencia». Bajó la vista y se fue. Esa tarde, Lucía encaró a Gaitán frente a los obreros. Le gritó que detuviera las obras, que su firma no valía sin consentimiento. Él, tranquilo, mostró los documentos y dijo: «Esto es progreso, no traición. Tú lo empezaste». La discusión se volvió pública. Los vecinos miraban desde lejos, divididos. Algunos la apoyaban, otros veían esperanza en los nuevos empleos. Cuando todo terminó, Lucía subió sola al faro. Elías no estaba. En su mesa había una nota corta. «Voy a la isla del norte. El faro puede girar solo un tiempo. Si la luz se apaga, sabrás dónde buscarme». Pasaron 3 semanas. La construcción avanzaba, el pueblo se transformaba. La escuela seguía abierta, pero con menos alumnos. Los padres trabajaban en las obras. Lucía intentó detener todo por vía legal, sin éxito. Por las noches subía al faro, encendía la lámpara y miraba el mar oscuro, buscando una luz que respondiera desde lejos. Nada. Hasta que un día, un pescador llegó con la noticia. Una tormenta había arrasado la isla del norte. 2 barcos destruidos, varios desaparecidos. Entre los nombres en la lista provisional, uno que le heló la sangre: Elías Mendoza. Lucía no dudó. Tomó una lancha vieja, ignoró las advertencias y partió. El mar rugía, las olas la golpeaban como si intentaran hacerla regresar. Navegó horas, guiada solo por el instinto y por la fe en que él seguía vivo. Al caer la noche, la vio. Una luz débil, intermitente, en lo alto de una roca. Era una linterna atada a un poste. Amarró la lancha, subió con las manos ensangrentadas y lo encontró. Elías estaba allí, cubierto de barro y heridas, pero vivo, tratando de reparar un farol improvisado. «Dijiste que el faro podía girar solo», jadeó ella. «¿Por qué viniste aquí?» Él sonrió, cansado. «Porque si la luz falla allá, alguien tiene que encender otra aquí». Lucía lo abrazó sin medir fuerzas. Él apoyó la cabeza en su hombro. «No tienes que salvar el mundo, Elías». «Tú tampoco», susurró él. «Pero juntos podemos mantenerlo encendido». La marea empezó a subir y ambos bajaron tambaleando hacia la lancha. La tormenta volvió a rugir, pero esta vez no había miedo, solo la certeza de que, mientras remaran juntos, la luz encontraría su camino. Al amanecer, el pueblo los vio regresar, mojados, exhaustos, pero con la linterna aún encendida. Los obreros detuvieron las máquinas, los niños corrieron a recibirlos. Gaitán, pálido, no supo qué decir. Lucía subió al faro, reemplazó la vieja lámpara por la que habían traído y encendió la luz.
El reflejo iluminó todo el valle, incluso las máquinas dormidas. «No pueden construir sobre lo que ya brilla», dijo ella. Esa frase bastó. El proyecto se detuvo. La fundación retiró su apoyo. Pero el pueblo, en un gesto inesperado, decidió continuar con la escuela y el mantenimiento del faro por cuenta propia. No necesitaban permisos, solo propósito. Esa noche, Elías y Lucía se quedaron frente al mar en silencio. «A veces pienso que no es el amor lo que nos une», dijo ella, «sino la terquedad». «La terquedad también mantiene las luces encendidas», respondió él. Ella rió, con el sonido del viento en los labios. «Entonces, que nunca se apague. Mientras tú sigas mirando, no lo hará». El faro volvió a girar, más lento, más humano, y por primera vez en mucho tiempo, el mar pareció dormirse tranquilo. Pasaron los meses, y el faro volvió a ser más que una torre. Se convirtió en el corazón de un pueblo que ya no esperaba milagros, sino que los construía con paciencia. Las máquinas del proyecto turístico se habían marchado, pero la escuela seguía creciendo. Los niños aprendían a usar las manos, a entender la madera, a escuchar el ritmo del viento antes de levantar un muro. En las tardes, los mayores se reunían frente al mar a contar historias mientras la luz del faro giraba despacio, marcando el pulso del tiempo. Lucía y Elías habían encontrado una rutina que no necesitaba promesas. Vivían entre la casa del acantilado y el taller, compartiendo silencios largos y palabras pequeñas. No hablaban de amor, lo demostraban en detalles. Él dejaba café caliente junto a sus planos. Ella reparaba sus camisas con hilo grueso y torpe. A veces discutían, claro, pero sus peleas eran como el oleaje, intensas y breves, seguidas siempre de calma. Una mañana de verano, la escuela recibió una carta del Ministerio de Cultura. Querían reconocer el proyecto como modelo nacional de educación artesanal. Lucía la leyó en voz alta frente a todos. Los niños aplaudieron, los pescadores sonrieron. Elías, en cambio, solo asintió. «¿No te alegra?», preguntó ella. «Me alegra que la luz se vea desde lejos», dijo él, «pero que nunca olviden que viene de aquí». Y señaló el pecho. Esa tarde, mientras revisaba los cimientos del faro, Elías notó una grieta nueva. Pequeña, casi invisible, pero peligrosa. Llamó a Lucía. «Hay que reforzar esta base. Si el viento del sur vuelve fuerte, podría ceder». «Lo haremos mañana», respondió ella. «Hoy el mar está tranquilo». Él la miró, serio. El mar nunca está tranquilo, solo se finge dormido. Esa noche, el viento cambió. Las nubes se cerraron con un rumor antiguo. En el puerto, las gaviotas volaban bajo y los barcos tiraban sus anclas. Elías subió al faro sin decir nada. Lucía lo siguió. «Otra tormenta», dijo ella. «La última del año», contestó él encendiendo la lámpara. El cielo se partió con un relámpago. El faro tembló, pero resistió. Afuera, el mar rugía como si quisiera tragarse la costa entera. De pronto, un estruendo sacudió la base. Una roca desprendida había golpeado la estructura. La luz parpadeó, se apagó. Lucía corrió al generador, intentó reiniciarlo, pero el sistema no respondía. «Se rompió el cable principal», gritó. «No hay energía». Elías bajó sin dudar, tomó una cuerda y una linterna. «Tengo que salir. Si la base cede, el faro cae al mar». «No vas a salir con este viento», dijo ella sujetándolo del brazo. Él la miró con esa serenidad que tanto la enfurecía y la enamoraba. «Si no sostengo esto, todo lo que hicimos se hunde. Entonces voy contigo». «No», dijo él. «Si me pasa algo, alguien tiene que volver a encender la luz». Lucía sintió un vacío helado en el pecho. No podía detenerlo. Lo vio salir bajo la lluvia, la linterna bailando entre sombras. Bajó los escalones corriendo, gritando su nombre. Pero el rugido del mar se lo tragó todo. Pasaron minutos o siglos, no lo supo, hasta que un destello lejano iluminó el horizonte.
Elías había alcanzado la base. Lo vio atar las cuerdas, reforzar los soportes, mover piedras con una fuerza imposible. Un rayo cayó cerca. Todo se volvió blanco. La linterna desapareció. Lucía gritó, corrió hacia la puerta, pero el viento la empujó hacia atrás. Cuando logró salir, solo encontró agua, espuma y el eco del trueno. La linterna flotaba, rota. El faro permaneció en pie. Al amanecer, el pueblo subió al acantilado. El mar estaba calmo, pero no había rastro de él. Lucía se quedó allí, de pie frente al horizonte, con las manos vacías. Nadie se atrevió a hablar. Solo Vicente, con los ojos húmedos, murmuró: «La luz se queda porque alguien la entrega». Los días pasaron lentos. Lucía siguió encendiendo el faro cada noche, revisando el generador, enseñando en la escuela. Dormía poco. A veces, al amanecer, creía escuchar pasos en la escalera, una respiración conocida, el roce de una cuerda. Pero al voltear solo encontraba la brisa. Un mes después, un barco pesquero trajo una caja sellada que habían encontrado en una playa lejana. Dentro, un cuaderno empapado, herramientas y una nota escrita con letra firme. «Si un día no vuelvo, no apagues la luz. No por mí, por lo que aún no ha llegado. Lo que arreglamos no se rompe, se transforma». Lucía lloró en silencio, con las manos manchadas de sal y tinta. Esa noche subió al faro, limpió el cristal y encendió la lámpara. El reflejo recorrió todo el mar, como buscando un rostro entre las olas, y por un instante juró ver una sombra moviéndose bajo el agua, levantando una mano. Años después, el pueblo cambió. La escuela se convirtió en un centro artesanal reconocido. Los niños de entonces crecieron y tomaron el relevo. En la entrada del faro, una placa de madera tallada decía: «Aquí no se prometen milagros, se sostienen luces». Nadie puso nombre, no hacía falta. Lucía envejeció con la calma de quien ya no corre. Cada tarde subía los peldaños con paso lento, encendía el faro y se quedaba mirando el mar. Nunca volvió a casarse. A veces los jóvenes la encontraban dormida junto a la lámpara, con una sonrisa tranquila y una taza de café frío a su lado. Una noche sin luna, el viento sopló diferente. La lámpara titiló, pero no se apagó. Y quienes vivían cerca del acantilado juraron haber visto dos siluetas dentro del faro, una mujer de cabello blanco y un hombre de manos fuertes sentados frente a la luz, mirando el mar sin miedo. Dicen que desde entonces la lámpara del faro nunca volvió a fallar, ni siquiera durante las tormentas más violentas. Algunos creen que es por la nueva tecnología. Otros, los más viejos, sonríen y dicen que no, que el amor, cuando se promete sin adornos, sigue girando, aunque el mundo se detenga. Y así, cada vez que alguien llega perdido a esa costa, encuentra la misma luz girando sobre el agua. Una luz que no busca llamar la atención, solo recordar que hay promesas que no se apagan.